Petición de extensión jurisprudencial a favor de terceros. Esta modalidad de petición es una novedad introducida por la Ley 1437 y consiste en suplicar a una autoridad para que expida un acto administrativo en el que extienda a favor del solicitante una jurisprudencia de unificación dictada por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado en el que exista identidad fáctica y jurídica con la situación que afecta pues claramente al peticionario. La regla jurídica inicialmente que contempla esta petición de extensión jurisprudencial con base en las sentencias de unificación que son dictadas por el Consejo de Estado o por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-816 de 2011. Declaró exequible condicionalmente el artículo 102 de la Ley 1437, disponiendo que la norma en comento será admisible siempre que la autoridad, al entender los efectos de sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretadas por las normas constitucionales, base a estas decisiones deben observar con referencias al procedente de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales, que estas normas constitucionales son aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Las sentencias de unificación jurisprudencial en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 establece que son sentencias de unificación jurisprudencial las que profieran o hayan sido proferidas por el Consejo de Estado por importancia jurídica o por trascendencia económica o social por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Estas son proferidas al decir que extraen recursos extraordinarios las relativas al mecanismo eventual de revisión previstas en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionando por el artículo 11 de la Ley 1285 del 2009. Estructura del procedimiento. El trámite de extensión de jurisprudencia está integrado por dos etapas. Una primera que se suelta en sede administrativa, la cual inicia con la respectiva petición para continuar con la solicitud de un concepto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, si se trata de una autoridad nacional, y concluye con la notificación de la respectiva decisión. En la siguiente etapa, que es la segunda, que está sujeta a la intervención del interesado, se suelte ante el Consejo de Estado, pero estas etapas también requieren de unos requisitos formales de procedencia, de no caducidad del medio de control procedente. Para que esta modalidad de petición sea admisible, es necesario que no haya caducado la posibilidad de ejercer el medio de control judicial que el interesado pueda intentar para obtener el reconocimiento del derecho. El derecho que pretenda canalizar a través de este medio. Este requisito tendría aplicación cuando la autoridad administrativa, previo a la solicitud de extensión de jurisprudencia, se haya pronunciado acerca del derecho deprecado para el peticionario y haya sido notificado la respuesta. Esto es que haya expedido un acto administrativo de carácter particular y concreto a una manifestación de voluntad equivalente, entre otros. Básicamente, frente a la formulación de una petición de extensión jurisprudencial puede presentarse las siguientes situaciones. La primera, que la petición de expedición no concurra con la solicitud de interés particular con el reconocimiento de un derecho. La segunda, que la petición de extensión de jurisprudencia concurra o coincida con el trámite de una petición de interés particular del cual haya sido solicitado la definición de una situación jurídica. La tercera, que previo a la solicitud de extensión jurisprudencial existe una decisión administrativa lesiva a los intereses del peticionario. En esta eventualidad, si es necesario que la autoridad encargada de resolver dichas peticiones de extensión jurisprudencial corrobore la caducidad del medio de control judicial que se podría ejercer en contra de la decisión previa. Requisito de la petición. La solicitud de extensión jurisprudencial debe reunir los requisitos formales de toda petición y en especial lo siguiente. Primero, dirigirse a la autoridad competente. Segundo, identificación del peticionario. Tercero, exposición de las razones que evidencien que el solicitante se encuentra en las mismas situaciones de hechos y de derechos de quien en su momento obtuvo a su favor la extensión de la sentencia unificada.
Cuarto, en el momento que se hubiese formulado una petición anterior con el mismo propósito, sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado debe informarle a la autoridad, en caso cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud. Quinto, exhibición de las pruebas que acrediten los hechos involucrados, así como el señalamiento de las que se encuentran en poder de la entidad e igualmente las que se habría velar en el momento del ejercicio de las respectivas acciones de lo contencioso administrativo. Sexto, fundamentos jurídicos. Séptimo, notificación. Octavo, la firma. A esto se une también el plazo para decidir. ¿Cuál es el plazo? La petición de extensión jurisprudencial debe resolverse en un plazo máximo de 30 días contados a partir del día siguiente a su recepción. También hay que tener en cuenta el trámite previo para resolver intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El artículo 614 de la Ley 1564 del 2012, con el objeto de apoyar a las autoridades a resolver esta modalidad de petición, les ordena que previo a la decisión que se adopte, debe solicitar un concepto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿En qué evento es necesario la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? La intervención de esta entidad debe solicitarse cuando la petición de extensión jurisprudencial se tramite ante una autoridad nacional. Por lo tanto, cuando se trata de una autoridad territorial, la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es incompetente. Para esto también hay que tener en cuenta las consecuencias de la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que hace relación a la necesidad de obtener el concepto por parte de esta autoridad, tiene sus implicaciones frente a la petición de extensión jurisprudencial, porque el término de 30 días, como le venía hablando anteriormente, para resolverla empieza a correr luego de haber obtenido el concepto, siempre y cuando se responda dentro del plazo para ello, a su defecto luego de su vencimiento. En este orden de ideas es importante tener en cuenta que tenemos que primero deber computar el plazo para obtener el concepto de parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y el evento que se necesite su extensión y posterior a esto el término para resolver la petición de extensión jurisprudencial. Para que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dicte el concepto. El artículo 614 de la Ley 1564 del 2012 establece el plazo que rige este trámite. En primer lugar, una vez revisada la solicitud por parte de las autoridades que ha de resolver la petición de extensión jurisprudencial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica cuenta con un término de 10 días para extender su intención de pronunciarse. En segundo lugar, una vez que la Agencia Nacional ha manifestado su intención de pronunciarse, cuenta con un plazo máximo de 20 días para rendir su concepto.
Con lo anterior, supone que la duración de este trámite es de 30 días hábiles, aclarando que si antes de los 10 días iniciales a la entidad manifiesta su intención de rendir concepto, considero que a partir del día siguiente empieza a correr el término de 20 días para pronunciarse. ¿Puede prescindirse a la solicitud de conceptos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? Aquí hablamos de un decreto que es el decreto 1365 del 2013, que establece la autoridad encargada de resolver la petición de extensión jurisprudencial, que puede prescindir del trámite previo antes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuando ésta está en anterioridad, ya que puede ser rendido un concepto acerca de la misma providencia. Por lo tanto, no es necesario solicitar la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica cada vez que se ratifique, ya que esto da una extensión jurisprudencial respecto a una de las mismas sentencias de la unificación. Y en este caso de que eso suceda, la agencia puede responder remitiéndose el concepto que hubiera dado con anterioridad. El contenido del concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es el artículo 5 del decreto reglamentario, que es el 1365 del 2013, donde hablábamos anteriormente que esto establece que los conceptos que emita la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deben contener como mínimo la identificación de la sentencia o las sentencias cuya extensión sea solicitada, un dictamen motivado acerca del carácter de unificación de la sentencia invocada, si ésta se limita a retirar el contenido de una decisión, el concepto también lo comprenderá. Como tercero, tenemos la identificación de los supuestos de hechos y de derechos en los que dicho el fallo es aplicable y las consecuencias jurídicas aplicables al acuerdo de la sentencia. Bajo ninguna circunstancia, dice más, un poco más detallado, que bajo ninguna circunstancia la Agencia Nacional de Defensa Jurídica la está permitido realizar valoraciones o emitir juicios concretos respecto al caso en el que se solicitó el concepto. Esto no es procedente, ya que la extensión es deprecada, pues dicha labor radica exclusivamente en la órbita de la autoridad que debe resolver la petición de extinción jurisprudencial. Naturaleza jurídica del concepto emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El concepto que emite la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no es obligatorio el acatamiento para la autoridad que lo recibe. En esta consecuencia, su autonomía para resolver, bien sea negando o concediendo la extensión de la jurisprudencia, no resulta limitada. De ahí que el parágrafo del artículo 5 del decreto 1365 de 2013, ya antes mencionado, que establece que la valoración de las pruebas y la verificación de los supuestos de hecho de cada caso en concreto corresponderá a la autoridad legalmente competente para reconocer el decreto en los términos del artículo 102 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Como otro subtítulo tenemos la decisión de la autoridad. Ya habiéndose cumplido con todos los requisitos formales, la autoridad resolverá la petición teniendo en cuenta las normas pertinentes que consagran el efecto jurídico establecido en la Constitución, en la ley o el reglamento, entendiendo que dicha normatividad está integrada igualmente por la interpretación que realizó la respectiva corporación judicial al momento de dictar la sentencia de unificación. En la decisión expresa tenemos la positiva y la negativa. La positiva nos habla de que admite la extensión jurisprudencial
a la autoridad que procederá al reconocimiento del derecho de precado por el peticionario en la forma en que lo exija, ya que su condición es particular y concreta. Esto, en primer lugar, declarará la extensión de la sentencia de unificación a favor del interesado y consecutivamente otorgará la garantía sustancial que ello implica. Esta es la positiva. De la negativa tenemos que es la razón en virtud de las cuales la decisión puede ser negativa y por lo tanto impedir el efecto extensivo de la jurisprudencia de unificación en caso particular y concreto. Estas están reglamentadas por el artículo 102 de la Ley 1437. Las posibilidades de negar la aplicación de una jurisprudencia de unificación son muy amplias e implica asimismo la probabilidad de que a ello no se acceda, bien sea porque para ello no es necesario adelantar un debate probatorio, porque el peticionario no se encuentra en las mismas condiciones fácticas o jurídicas, o como último porque a pesar de encontrarse el interesado en dichas condiciones, la autoridad no está de acuerdo con la interpretación realizada por el máximo tribunal constitucional o contencioso administrativo según el caso. Otro subtítulo es presupuesto para la reanudación de la caducidad en el evento de que no se acuda ante el Consejo de Estado. Como primero tenemos la decisión negativa de extender la jurisprudencia de unificación. Segundo, el vencimiento del plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la notificación de la decisión. Y como tercero tenemos la ausencia de comparecencia ante el Consejo de Estado. Acá pasaríamos a los trámites ante el Consejo de Estado, ya que una vez a la entidad expresa o tácitamente ha negado la extensión con la jurisprudencia e interesado con la cuenta de la potestad de arribar ante el Consejo de Estado para que esta corporación sea judicial o resuelva en única instancia la procedencia de su pretensión. Este trámite se encuentra regulado por el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011. Los requisitos para la solicitud, ya que además de los requisitos formales de toda petición, la solicitud debe reunir los siguientes requisitos. Primero, que no haya operado la caducidad de medio de control judicial con el que se cuente para controvertir el derecho. En esta oportunidad, el Consejo de Estado también estudiará lo consecuente a la vigilancia de cualquier pretensión contenciosa a favor del interesado. ¿Por qué? Porque la verificación de este requisito no es exclusivo para la autoridad administrativa al momento de recibir trámites a la petición de la extensión de jurisprudencia. Segundo, consultar por escrito. Ojo, tenemos que tener claro que tiene que estar, se debe solicitar por escrito la ley que haya sujetado a esta solicitud a la formalidad documental, entendiendo por ello no solo el consejo restrictivo del papel, sino también las vías electrónicas o cualquier otra modalidad que sea útil para ello. Tercero, dirigirse al Consejo de Estado, quien es la única autoridad competente. El Consejo de Estado es la única autoridad competente para resolver este tipo de problemas. Cuarto, la solicitud debe estar motivada, o sea, el interesado debe manifestar las razones en virtud cual considera que debe extenderse en favor a la sentencia de unificación. Y como quinto y último tenemos el agotamiento del trámite previo del por qué trata el artículo 102 de la Ley 1437 ante la autoridad administrativa. Para ello debe ser necesario que el escrito se anexe con copia de actuación surtida. Trámite. Una vez que el escrito ha sido radicado entre el Consejo de Estado, se dará traslado a la entidad demandada y a la Agencia Nacional de Defensas Jurídicas
del Estado. El término de traslado será de 30 días, oportunidad en la cual podrán aportar las pruebas que consideran para edificar su defensa. Las razones de virtud de las cuales pueden sustentar la defensa pueden ser las mismas de que trata el artículo 102 de la Ley 1437, es decir, los argumentos con que cuenta la autoridad administrativa para negar la extensión jurisprudencial. Con relación a la audiencia, podemos determinar que vencido el plazo de traslado antes mencionado, mediante auto convocará a las partes a una audiencia que deberá celebrarse en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la notificación de las partes. En dicha audiencia se rendirá los alegatos y se adoptará la decisión a que haya lugar. Con relación a la decisión, podemos interpretar que si la solicitud se estima procedente al Consejo de Estado, ordenará la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a quien hubiese lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo aplicado. Sin embargo, si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario que deberá liquidarlo, la liquidación será emitida a través de un trámite incidente previsto para la condena y a razón de esto la ejecución de la decisión del Consejo de Estado.